Hola, estudiantes de segundo año medio del Colegio Castilla y Aragón. Espero que se encuentren muy bien y damos inicio a la sesión número 21. El contenido es trigonometría. El contenido ya nosotros lo empezamos a ver la sesión pasada, donde iniciamos con la definición de trigonometría y además de eso, cómo calcular las razones trigonométricas o hallarlas, seno, coseno y tangente. El objetivo de esta sesión también es mostrar que se comprenden las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente en triángulo rectángulo. De hallar las razones trigonométricas y resolver triángulos especiales. En este caso nosotros vamos a recordar un poco lo que son las razones trigonométricas. Aquí está un triángulo rectángulo. Sabemos que es un triángulo rectángulo porque uno de sus ángulos mide 90 grados. Aquí tenemos el cateto opuesto al ángulo. Si aquí está ubicado el ángulo, este es su cateto opuesto, es el lado opuesto a ese ángulo. El cateto adyacente, obviamente, es el lado que está justo adyacente o al lado de ese ángulo. Y la hipotenusa siempre es la que va a estar opuesta al ángulo recto. Aquí está la hipotenusa, opuesta al ángulo recto. Vamos a recordar entonces, modo de retroalimentación, que el seno del ángulo, si aquí está ubicado el ángulo, entonces el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tenemos que la tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí para más información. De manera, esto está en su guía de ejercicios de la sesión pasada. ¿Bien? Vamos a recordar también cómo nosotros podemos hallar las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, tiene un ángulo que mide 90 grados y en los otros ángulos está distribuido los otros 90 grados, porque recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo debe ser igual a 180. Bien, para hallar las razones trigonométricas, evidentemente si nosotros nos ubicamos en el ángulo alfa, nosotros aquí en este caso tenemos el cateto opuesto que es 8 y la hipotenusa, y el cateto adyacente que es 6. Nos falta calcular el valor de la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto. Y para poder hallar el valor de la hipotenusa, nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. Aquí está. Vamos a ver el teorema de Pitágoras. Aquí muy bien. Aplicamos el teorema de Pitágoras, que es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Recordemos entonces que uno de los catetos es 8, el otro cateto es 6. Ahí está, lo elevamos al cuadrado cada uno, lo sumamos. Esto que está acá al cuadrado pasa en forma de raíz y tenemos que la raíz de 100 es 10. Quiere decir entonces que el valor o la longitud de la hipotenusa es 10. Bien. Luego, ya como tenemos el valor de la hipotenusa, entonces podemos hallar las razones trigonométricas. Tenemos primero para calcular las razones trigonométricas con respecto al ángulo alfa. Bien, aquí está el ángulo alfa, entonces ya como habíamos mencionado anteriormente es cateto opuesto sobre hipotenusa el seno del ángulo. Ahí está, cateto opuesto que es 8 sobre hipotenusa es el seno sobre la hipotenusa. Aquí está, es el seno del ángulo. Luego vemos el coseno. Aquí está, que es cateto adyacente al ángulo. Si aquí está el ángulo, es cateto adyacente sobre hipotenusa, que es 10. Luego tenemos la tangente, tal como está acá, nos dice que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí está, cateto opuesto, que es 8 sobre cateto adyacente, esa es la tangente del ángulo alfa. Ahora, si nos piden hallar con respecto al ángulo beta, aquí está, entonces mi cateto opuesto al ángulo beta, el lado opuesto a ese ángulo es 6. 8, mi cateto adyacente, la hipotenusa es exactamente igual. Entonces, nos ubicamos en el ojito. El seno del ángulo es el cateto opuesto, que es 6, sobre hipotenusa, que es raíz de 10. Luego tenemos el coseno del ángulo, que es cateto adyacente. Si este es el ángulo, aquí está el lado adyacente
sobre hipotenusa, ahí está el coseno de beta. Y por último tenemos la tangente de beta, que es cateto opuesto, que es 6 sobre cateto adyacente. Entonces ahí tenemos las razones trigonométricas de ese triángulo. Eso también lo resolvimos en la clase consultiva de la sesión pasada. Lo coloco acá para que recordemos un poco a modo de retroalimentación. Bien. Vamos a ver ahora lo que son los triángulos especiales. Uno de los triángulos es el triángulo rectángulo isósceles. Recordemos que un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. En este caso también podríamos decir que tiene dos ángulos que miden 45 grados. Es decir, que obviamente queda un ángulo recto, ¿bien? Para que sumen los 180 grados de los ángulos internos. Aquí tenemos entonces mi ángulo recto y en los otros ángulos está distribuido los otros 90, pero como dice aquí exactamente su definición, los ángulos miden 45 grados. ¿Ve? Aquí se aplica, digamos, una definición, ¿verdad? Si nosotros aplicamos el teorema de Pitágoras y recordamos lo que dije anteriormente, que en un triángulo isósceles dos lados son iguales, aquí está, en este caso serían los catetos, son exactamente igual, de la misma longitud. Si nosotros aplicamos el teorema de Pitágoras para hallar el valor de la hipotenusa o su longitud, entonces tenemos, bueno, que la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Como los catetos son iguales, sería 2x al cuadrado. Este 2 que está en forma de raíz esta forma exponencial pasa en forma de raíz. Y al pasar en forma de raíz queda raíz de 2x al cuadrado. La x sale de la raíz, por eso queda x raíz de 2. Bien, digamos que ya está como definido cuál es el valor de la hipotenusa. Bien, ahora por definición, estas razones trigonométricas del ángulo 45 grados también ya están lo que está definido, es algo que está notable, se conforma lo que es el cuadro de los ángulos notables. Si nosotros vemos el seno de 45, si nosotros nos ubicamos en cualquiera de los dos ángulos, en este caso el 45, nosotros vemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces cateto opuesto es x y ya nosotros habíamos calculado la hipotenusa que es raíz de 2 por x. Cateto opuesto sobre raíz de 2x que es la hipotenusa. Se van las x, las simplifico y me queda 1 raíz de 2. Recordemos que cuando nosotros tenemos en un denominador una raíz debemos racionalizar. Entonces multiplico raíz de 2 arriba y raíz de 2 abajo. Aquí lo tengo para que lo puedan ustedes ver un poco mejor. Aquí está. A ver, para que se vea mejor aquí. Bien. Aquí tenemos entonces como está la raíz de 2 abajo, multiplico arriba, multiplico abajo para racionalizar, eliminar la raíz que está en el denominador. 1 por raíz de 2 y raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado. El cuadrado se va con la raíz y me queda raíz de 2 sobre 2. Entonces ya está definido que el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Ahora vamos con el coseno, se hace exactamente igual el mismo procedimiento. En este caso el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Aquí tenemos igual, si este es el ángulo, sería cateto adyacente que es x sobre hipotenusa que ya le habíamos calculado que es raíz de 2 por x. Bien, se van las x de igual forma, me queda 1 sobre raíz de 2, racionalizo el mismo procedimiento y queda raíz de 2 sobre 2. Bien, exactamente igual que el anterior. Y por último, tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces quiere decir que la tangente de 45 siempre va a ser igual a 1. Vamos a ver acá. Aquí tenemos un ejercicio, un triángulo especial. Aquí dice, bueno, ya sabemos que se caracteriza por tener dos de sus ángulos que miden 45 grados. Vamos a resolverlo. Si yo tengo este triángulo, ya sé que es un triángulo isósceles, un triángulo rectángulo isósceles porque un ángulo mide 90, el otro mide 45. Quiere decir entonces que el otro ángulo tiene longitud 45. Bien.
Ahora, si yo quiero ver cuánto es la longitud del lado AB y del lado BC, recordemos que uno de los catetos son iguales y además de eso que la hipotenusa es igual al cateto por raíz de 2. Nosotros vemos la solución, y está. Si nosotros sabemos que la hipotenusa es el cateto por raíz de 2, quiere decir que el valor de ese cateto es 15 la longitud. Por lo tanto, la longitud del lado AB y del lado BC es 15. ¿Bien? Se hace automáticamente. Vamos a ver el próximo triángulo especial, que es el triángulo equilátero. Recordemos que el triángulo equilátero es aquel que tiene todos los lados iguales, o sea, la longitud de sus lados, de los tres lados del triángulo, son exactamente iguales. Fíjense usted, aquí tenemos el triángulo rectángulo. Tenemos los tres lados iguales. Este mide exactamente lo mismo que este lado y también mide que el lado de exactamente lo mismo. Si ustedes observan aquí la base de este triángulo, que en este caso el punto medio es G, que divide al triángulo en dos partes iguales, por eso es que decimos que la longitud de DG es igual a X dividido en 2, porque exactamente este lado es X y este se está dividiendo en 2. Si nosotros vemos acá, como es un triángulo equilátero, que todos los lados miden iguales, entonces todos los ángulos miden exactamente lo mismo. Aquí está la base que es 60, este triángulo basal. Aquí tenemos otro ángulo que vale 60 y el ángulo superior que también vale 60. Pero al dividir el triángulo en dos partes iguales, nos queda un ángulo de 60. Nos queda este ángulo que mide 60, se divide en 2, me queda 30 y me queda el ángulo recto que es de 90 grados. Bien. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos, si nosotros nos ubicamos en este triángulo que está acá, donde este es el ángulo recto, quiere decir que esta es la hipotenusa X, que este es uno de sus catetos, X dividido en 2, pero me falta hallar el valor de la altura de este triángulo. Y para hallar el valor de la altura de este triángulo, aquí nos ubicamos entonces que X, que es la hipotenusa, X cuadrado, es igual a la suma de sus catetos al cuadrado, que es X medio elevado al cuadrado y H elevado al cuadrado, que es lo que está planteado acá, esta ecuación. Claro, nosotros al elevar X dividido en 2 al cuadrado me queda X elevado a 2 dividido en 4, porque elevamos ambos términos, el numerador y el denominador, perdón, al cuadrado. Aquí está. Luego, para hallar el valor de H, lo que hago es que, simplifico. Este X al cuadrado pasa restándose este lado a la igualdad. Esta H queda igual. Este pasa restándose este lado a la igualdad. Y bueno, al hacer esa reducción me queda que H es igual a X dividido en 2 por raíz de 3. Bien, aplicando acá nosotros el teorema de Pitágoras. Ahora, para nosotros poder un poco resumir, por si no ver tanto de dónde sale cada uno de los ángulos, quiero presentarles lo que son los ángulos notables, en este caso para el triángulo equilátero, en el seno, coseno y tangente, para los ángulos 30 y 60. Para el ángulo 30 siempre el seno va a ser un medio, el coseno raíz de 3 sobre 2 y la tangente 1 sobre raíz de 3. Y claro, esto acá, recordemos que hay que también racionalizar. Aquí raíz de 3 sobre 2, el seno de 60, de la tangente es un medio y raíz de 3 para la tangente de 60. Bien. Ahora, ¿cómo puedo yo resolver un triángulo equilátero? Fíjense, aquí está un triángulo equilátero. ¿Cómo lo identifico? Lo identifico porque es uno de sus ángulos mide 60 grados. Y además de eso, si este mide 60, este mide 90, que es el ángulo recto, quiere decir que el otro ángulo mide 30 grados para que la suma de sus ángulos internos sea 180. Aquí se completa las siguientes igualdades utilizando la información de la figura. Primero nos piden hallar el lado o la longitud del lado AB.
Recordemos que este lado B o el lado más largo siempre va a ser la hipotenusa, y además de eso, que el lado opuesto al ángulo recto es mi hipotenusa. Entonces, me ubico acá. Si ya tengo, ¿verdad? Por definición ya nosotros sabemos que el triángulo equilátero, aquí está, lo tengo aquí de este ladito, me dice que en este caso el único valor que me está dando es el valor de la altura, que es h, en este caso es 20, ese es el único valor que me está dando. Entonces, yo voy a ocupar la fórmula para hallar la altura. Altura es igual a x dividido en 2 por raíz de 3. Tengo el valor de la altura, que es 20 milímetros. Entonces voy a despejar el valor de x acá, ¿bien? Voy a despejar el valor de x porque lo que me piden hallar en este caso es el lado AB, que es la hipotenusa, y el lado AB es x, ¿bien? Entonces, tengo este 2 que está dividiendo, pasa multiplicando, me queda 40, y este raíz de 3 que está multiplicando, pasa dividiendo. 40 dividido en raíz de 3, debo racionalizar para poder hallar exactamente cuál es el valor de x, o en este caso la hipotenusa. Multiplico arriba y abajo raíz de 3. Recuerden que la multiplicación de fracciones es lineal. 40 raíz de 3 dividido en raíz de 3 al cuadrado, se me va la raíz con el exponente y me queda 3. Ahí está entonces el valor de x. Repito, aquí en este triángulo me están dando es la longitud de la altura, y me piden hallar los otros catetos, la hipotenusa y el otro cateto. La hipotenusa es el valor de x. ¿Cómo hago? Entonces despejo de la fórmula de la altura x. Y si nosotros tenemos que este lado que está acá, que es el lado BC, es x, o la hipotenusa dividido en 2, entonces lo que tenemos que hacer es que dividir la hipotenusa, que es 40 raíz de 3, dividido en 3, entre 2. Así que me ubican nuevamente aquí en el lado BC. Aquí está el lado BC. Voy a dividir la hipotenusa, que me dio 40 raíz de 3 sobre 3, dividido en 2. Aquí está. La divido en 2. Recordemos que la división de fracciones es un producto cruzado. 40 por raíz de 3, 40 por raíz de 3, dividido en 3 por 2, que es 6. Y aquí tenemos entonces resuelto el triángulo equilátero que está acá de ejemplo, ¿bien? Tenemos el lado AB, que es la hipotenusa, el lado BC, que es la mitad de la hipotenusa, y tenemos que el ángulo que falta, la longitud del ángulo que falta, que es 30, para que la suma de los ángulos internos me dé 180. Aquí tenemos un resumen entonces de lo que son los ángulos notables, en este caso el ángulo 0, el ángulo 30, 45, 60 y 90. ¿No? Tenemos entonces esta pequeña tablita donde nosotros nos podemos guiar para resolver unos ejercicios. ¿Bien? Por ejemplo, aquí dice, sin utilizar calculadora, determina el valor de las siguientes expresiones. Aquí tenemos 3 por seno de 30 más 2 por seno de 60. Recordemos que estos ángulos notables, digamos, nosotros los podemos extraer de lo que son los triángulos especiales, del triángulo rectángulo isósceles y del triángulo equilátero. Ahora, vamos a ver cómo podemos resolver este ejercicio. Aquí está. 3 por seno de 30. 3 por el seno de 30, que es un medio, seno de 30 un medio, coseno de 60, aquí está, es un medio también. Entonces, ¿qué hacemos? Efectuamos la operación algebraica. 3 por un medio es 3 medios y 2 por un medio es 1. Bien, hacemos el producto cruzado o la suma de fracciones y me da 5 medios. Quiere decir que 3 por seno de 30 más 2 por coseno de 60 es igual a 5 medios. Lo que hice fue reemplazar el valor del seno del 30 y el valor de coseno de 60. Luego tenemos el próximo ejercicio, que es raíz de 3 por tangente de 60 menos 3 por tangente de 45. Vamos a ver acá. Tenemos raíz de 3 por tangente de 60. Recordemos que tangente de 60 es igual a que yo diga raíz de 3 menos 3
por tangente de 45 y tangente de 45 es 1. Aquí está, tangente de 45, 1. Raíz de 3 por raíz de 3 se suman las bases, se dejan las bases, perdón, y se suman los exponentes, que es 2 en este caso, porque 1 más 1, el exponente de cada uno es 1. Y menos 3 por 1, menos 3. El 2 se va con la raíz, me queda 3 y 3 menos 3 es 0. Es decir, que raíz de 3 por tangente de 60 menos 3 por tangente de 45 es igual a 0. Bien. Bueno, chicos, esto es todo por esta sesión número 21. En resumen, por decir así, ¿qué vimos en esta sesión? Bueno, recordamos cómo hallar las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo y además de eso también vimos cómo podemos resolver triángulos especiales, el triángulo rectángulo isósceles, el triángulo equilátero y bueno, también operaciones con ángulos notables. Bueno, nos estamos viendo en la próxima clase consultiva. Recordemos que tenemos que entregar las sesiones para la evaluación. Todo esto tiene que ser antes del 4, es decir, el 3 de diciembre a más tardar, porque ya el 4 debemos publicar las notas. Así que anímense, tengan buen ánimo. Cualquier cosa recuerden que ustedes pueden escribir, consultar y voy a estar muy atenta. Me despido y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Hasta luego.